Muy buenas noches. Vamos a ponernos de pie, saludar al vecino de atrás y el de el costado. No más que eso, sea obediente. Muy bien. Esto es un ejercicio que a mí me demuestra que la Biblia es verdad, los hombres no son obedientes. Bueno, muy bien. Abran sus Biblias. Primera epístola del apóstol San Juan. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2. Estoy tratando de visualizar porque algunos siervos del Señor, pastores, me han dicho que vendrían para el evento que comienza mañana de Ante su Palabra, pero que estarían con nosotros en esta reunión. ¿Hay alguien así que viene para el evento Ante su Palabra? Se puede poner de pie, así lo presentamos. No veo. Aquí. Sí, hermano, ¿cómo es su nombre? Bien, Daniel, nuestro país vecino de Chile. Bienvenido, hermano. Bienvenido. ¿Hay alguien más? No. Bueno, no llegaron. Quizás lleguen más tarde. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2. A partir del versículo 28 hasta el capítulo 3, versículo 3, va a ser nuestro texto. Como ustedes ven, y cómo comienza este versículo 2:28, y ahora, eso nos indica que comenzamos una nueva sesión o párrafo. Las primeras palabras indican que es un nuevo párrafo. Lo más acertado sería que el capítulo 3 naciera aquí, pero todos sabemos, o creo que todos sabemos, que las divisiones de capítulos y versículos no pertenecen a la inspiración, simplemente es una forma posterior de que se añadió para organizar mejor la lectura de la Biblia. Dice el capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Vamos a orar. Querido Señor, querido Padre, oramos por la exposición de tu palabra, para que edifique la iglesia y glorifiques tu propio nombre. Al conocerte por medio de esta tu palabra expuesta, conocerte más, que afectes nuestras mentes y corazones, y por lo tanto nuestras vidas, y también, Señor, para edificación y para salvación en esta noche, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomé las palabras de Juan como el título del sermón y entiendo que es el tema en cuestión. Hijos, permaneced en él. Hijos, permaneced en él.
Y voy a referirme a una doctrina no de menor importancia, una de las grandes doctrinas, que es la permanencia en Cristo. La permanencia en Cristo. Y la realidad es cuando leemos un versículo como este, nos encontramos con un misterio. Porque dice, y ahora hijos de Dios, permaneced en Él. Y es un misterio como la Escritura presenta la inalterable permanencia en Cristo del creyente. Aquí con esa frase, permaneced en Él, en Cristo, es nuestra posición inalterable, pero aquí es presentada en forma de mandato. Y déjenme ilustrarlo así. No sé si lograré mi propósito, pero quizás ustedes puedan entender el misterio de este tipo de versículos. Es como llegar a un río y decirle a los peces, ustedes peces permanezcan en el agua. Los peces permanecen en el agua porque es su naturaleza. No hay chance de que salgan del agua y sigan siendo peces. En última instancia serían pescados, pero no peces. Por lo tanto, volviendo a nuestro texto, la nueva naturaleza en Cristo es estar en Cristo. Fuera de Él no hay vida. Es más, Él es la vida. Por lo tanto, estar en Cristo es estar vivos. Y Jesús dijo así, separados de mí, nada pueden hacer. Es decir, si no estamos en Cristo, estamos muertos. La idea de mí, separados de mí, nada pueden hacer, indica que estaríamos muertos sin ningún signo vital de espiritualidad. Como lo menciona Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, y ahora, hijos, permaneced en Él. Si somos hijos de Dios, estamos en Cristo, porque es necesario el mandato. ¿Se puede pasar de muerte a vida? Obviamente que sí, esa es la experiencia de la conversión, pero no se puede pasar de vida a muerte. Eso significaría pérdida de salvación y eso no es posible, porque contradeciría toda la doctrina de la salvación. Se puede pasar de muerte a vida, pero no de vida a muerte, porque estar en Cristo es tener vida eterna. Y estar en Cristo es una posición inalterable, irreversible. Amén. Para la gloria de Dios. En nuestro pasaje tenemos un contraste. Si ustedes van hacia atrás, encontramos en el versículo 19 lo siguiente: salieron de nosotros, no dice que salieron de Cristo, dice salieron de nosotros. Y aclara Juan, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Regresando a la analogía del río, no todos los seres vivos que encontramos en el río son o pertenecen al agua. Encontramos en el río nadadores, encontramos en el río pescadores, encontramos en el río aves que entran a buscar su comida. De la misma forma, no todos los que asisten a la iglesia son hijos. Solo es cuestión de tiempo y ellos manifestarán su naturaleza incompatible con la vida en Cristo, con la verdad de Cristo, con la verdad de Dios. Ya había sucedido que muchos salieron
de la iglesia. En Juan 15, donde yo considero que Juan está extrayendo esta doctrina de la permanencia en Cristo, porque en Juan 15 más de 10 veces Jesús habla de permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. ¿A quiénes? A sus discípulos. Pero cuando Jesús les habla de permanezcan en mí, con mucho énfasis, tenemos que entender algo que había pasado. Que ya no eran 12, ahora eran 11. En Juan 15 tenemos una alteración de la famosa expresión los 12, pero son 11. Ellos habían recibido el impacto de la salida de Judas y él no había permanecido. Era uno de los 12, era un discípulo y no había permanecido. Se había manifestado que no era de Cristo. Por esa razón, aun cuando nuestra unión con Cristo es irreversible y eterna, necesitamos el mandamiento. Y Juan usa esta doctrina de la permanencia de Cristo en forma de mandato, versículo 28. Y ahora hijos, y la expresión significa hijos de Dios, creyentes, permanezcan en Él. Es como si Juan dijera, ustedes que están unidos a Cristo, permanezcan en Cristo. Déjenme, por favor, explicar la permanencia en Cristo. Esta permanencia tiene dos aspectos. Un aspecto posicional y un aspecto práctico. La permanencia en Cristo es posicional. Si es real, estamos unidos a Cristo por la eternidad. Pero ¿cómo se refleja esa unión que Dios produjo por su poder en la tierra, en la vida real? Bueno, se refleja esa unión con Cristo en la vida práctica, diaria, semanal. Mañana lunes, el martes, en tu hogar, en tu barrio, en el trabajo, en la facultad, en la escuela. Es decir, los que están en Cristo, unidos a Él por la salvación, vivirán unidos a Él en su andar diario durante toda su vida. Los que están permanentemente y eternamente unidos a Cristo en la vida real, vivirán en Cristo, vivirán a Cristo. La convicción de Pablo en Filipenses 1:21 es la de todos los creyentes. Para mí el vivir es Cristo, es decir, nuestra vida es Cristo. Entonces, este mandato, y ahora hijos, permanezcan o permaneced en Él. ¿A dónde apunta? Indudablemente no apunta a la parte posicional, porque eso ya existe, sino a asegurar la práctica. Apunta a la práctica. Pedro, que también era uno de los 12, negó al Señor. Pero a pesar de todo, él permaneció, perseveró. Permanecer en Cristo es por la fidelidad de Dios, es por el poder de Dios, guardador. Pero no nos exime de nuestra responsabilidad y obediencia. No nos exime de nuestra diligencia. ¿Cómo estas dos cosas funcionan juntas? No es un asunto que debería quitarnos el sueño. Simplemente el hecho de que la Biblia mencione las dos cosas, que los que estamos en Cristo para siempre, pero por otro lado la Biblia nos ordena permanecer en Cristo y la Biblia nos dice que los que permanezcan o perseveren hasta el fin, esos son los salvos. Es simplemente que la Biblia mencione ambas cosas, debemos aceptarlas, aunque aparentemente parecieran incompatibles.
Nuestro pasaje menciona varios aspectos de la permanencia, 4 por lo menos, 4 aspectos de permanecer, pero quiero que escuchen la música de fondo. La música de fondo es que ocurrió un cisma, mucha gente se fue, no se fueron a otra iglesia, no había otra iglesia. Se fueron para hacer un cristianismo paralelo con otra doctrina, negando a Cristo, negando su humanidad y otros aspectos de la fe fundamental. Lo que generó en muchos creyentes, supongo, es, ¿y si me pasara a mí? ¿Quién puede asegurarme que el próximo apóstata sea yo? ¿Se dan cuenta por qué necesitamos el mandato? Necesitamos el mandato aún los que sabemos hoy que estamos en Cristo, porque las personas cambian. Y debemos velar y ser sobrios y permanecer en Cristo. Por lo tanto, el trasfondo de esta doctrina es en el contexto del fin. Como dice este capítulo, la última hora o el último tiempo, el final de esta era. Y ya lo hemos explicado, que esta era está conformada con la primera venida de Cristo, allí comienza el último tiempo, y la segunda venida de Cristo es el fin de este tiempo, y en nuestras vidas transcurren en el último tiempo porque hemos nacido entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Entonces, la permanencia en el contexto del fin o del final o del regreso de Cristo o su segunda venida, lo menciona en el versículo 28 2 veces. Cuando se manifieste, y luego dice en su venida, y en el capítulo 3, versículo 2 dice, pero sabemos cuando Él se manifieste. Es decir, permanecer en Cristo hasta el fin. Esa es la idea. Simplemente para ilustrar, cuando estamos en una boda, se oye decir que deben amarse hasta que la muerte los separe o Cristo venga, ¿no? Eso es fidelidad. Fidelidad al pacto. Bueno, esta es la idea aquí. Los que están unidos a Cristo deben permanecer en Cristo hasta el fin, hasta que Cristo regrese. Es decir, no hagan como Judas, que parecía un discípulo, pero salió. No hagan como capítulo 2, versículo 19, que salieron de nosotros tras otra doctrina, tras la herejía. Y obviamente, ¿quién puede asegurarnos que el próximo Judas o el próximo cisma seamos nosotros? Entonces, necesitamos balancear lo inalterable que es la doctrina de permanecer en Cristo, balancearlo con la necesidad de perseverar en Cristo. Y de eso habla Juan aquí. Y en nuestro texto tenemos 4 aspectos de la permanencia. Por lo que se puede entender es como si Pablo nos dijera, ustedes que están en Cristo, perseveren en Cristo. Los cristianos, versículo 28, esperan en confianza su venida. Voy a citar los 4 aspectos y en esta noche solo vamos a ver uno. Los cristianos, los que están en Cristo, esperan en confianza su venida. Versículo 28. Esperan viviendo en justicia. Versículo 29. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Esperan en asombro y expectantes su venida. Y versículo 3. Se purifican esperando su venida. Como ya les dije, solo vamos a ver el primer aspecto de la permanencia en Cristo.
esperan en confianza su venida. Vamos a leer el versículo completo, capítulo 2, versículo 28, allí nos vamos a quedar. Y ahora, hijos, permaneced en Él. Y como dije antes, si somos hijos de Dios, estamos en Él. Pero aquí está en forma de mandato, por lo tanto, no habla de nuestra posición, sino de nuestra manera de vivir. Y agrega, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. En su libro, James Hamilton, con un título largo, La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Un precioso libro, La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Es un libro de teología bíblica. El autor intenta demostrar que Dios siempre manifestó su gloria salvando a su pueblo y juzgando el pecado. Ese es el modus operandi de Dios en toda la historia de la humanidad. Dios muestra un despliegue de sí mismo, de su gloria, de su carácter, salvando a su pueblo y juzgando el pecado. Un ejemplo, la salvación de Israel también fue el juicio de Egipto. Es decir, todos estamos de un lado o de otro. ¿Estamos del lado de los judíos que fueron redimidos o estamos del lado de los egipcios que fueron juzgados? Es un simple ejemplo. Y así su libro documenta que su gracia y su gloria siempre es salvadora o juzgadora o judicial. Y por supuesto esta es la esencia del Evangelio. Esta forma de obrar de Dios se ve claramente y majestuosamente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios salva a su pueblo juzgando el pecado en su Hijo. Dios salva a su pueblo juzgando el pecado en su Hijo. Y esa es la forma de obrar de Dios. Y Hamilton agrega que todos los actos de salvación de Dios apuntan, todos los actos de salvación, aún físicos, apuntan al gran acto salvífico de Dios en la cruz. Por lo tanto, es el acto más glorioso de gracia y de juicio en la obra de Cristo en el Calvario. En su segunda venida, Cristo regresa a juzgar el pecado de sus enemigos y a salvar a su pueblo. Es lo que enseña toda la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseña que cuando Cristo regrese, viene para salvar y juzgar. Y todo ser humano estará de un lado o de otro. Todos los creyentes, y escúcheme bien, por favor, sin distinción de posturas teológicas, escatológicas, creemos esto, que Cristo regresa para salvar y para juzgar. Los detalles podemos diferir de cómo eso será, pero toda la Biblia enseña que cuando Cristo regrese en su segunda venida, a diferencia de la primera venida, Él regresa para juzgar el pecado, salvar a su pueblo. Entonces, su venida es para salvar y juzgar. Y permítanme darles algunos ejemplos. Segunda de Pedro 3:10, dice Pedro ahora, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso no es bueno. Un ladrón en la noche no es bueno. La expresión es juicio. Y añade, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ahí está,
de juicio pasa a su pueblo. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, ¿se dan cuenta la diferencia, no? Estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? Ambas. El juicio, pero luego dice, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro, en otras palabras, está diciendo exactamente lo de Juan. Ustedes que están en Cristo, hijos, permanezcan en Cristo en la manera de vivir. Asegúrense que cuando Él regrese, ustedes sean hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. Es exactamente, en otras palabras, lo que presenta Juan en nuestro pasaje. Es decir, su segunda venida es juicio para unos, simultáneamente salvación para otros. Nadie estará de forma neutral, nadie estará en el medio. O estaremos del lado de los que seremos juzgados o seremos de aquellos que seríamos rescatados. Entonces, así como la toma de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, la toma de la tierra prometida fue juicio para los habitantes de la tierra, para los cananitas, ¿sí o no? ¿Qué fue entonces para el pueblo de Dios? Salvación y provisión. Dios siempre ha obrado así, salvación y juicio. Otro texto, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, versículo 7, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, eso es juicio. Versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora presten atención al contraste. Cuando habla de su pueblo, versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Algunos serán juzgados y otros estaremos asombrados sin perder de vista a nuestro Salvador. Y le vamos a dar toda la gloria y la honra, dice, para ser admirado entre todos los que han creído. En la segunda venida, capítulo 2, versículo 28 de nuestra epístola, los creyentes, ¿cómo reaccionan ante la venida del Señor? Bueno, es muy claro que no experimentan terror. Es muy claro que no experimentan angustia. Ellos, según nuestro versículo, experimentan confianza. Confianza. En una oportunidad yo estaba hospedado en una familia, en un hogar no creyente, una familia no creyente, y la empleada doméstica, sabiendo que yo era un creyente y un pastor, me hacía preguntas todo el tiempo mientras hacía sus tareas. Pastor, le hago una pregunta. Y bueno, yo respondía preguntas mayormente teológicas y tenía muchas inquietudes sobre la venida del Señor. Pero estas conversaciones se daban espontáneamente estando los niños de la casa presentes. La niña más pequeña tenía como 3, 4, no recuerdo, 5 años. Regresé de ese viaje y al día siguiente el padre de familia
me llama diciéndome que su hija no había podido dormir en toda la noche, que había estado llorando, que estaba muy asustada, pensando en algo que yo había estado diciendo, pensando en que Dios volvería. Y si yo podía hablar con ella para calmarla, qué tarea, ¿no? Pero luego pensando, la respuesta de esta niña, que yo no estaba hablando con ella, pero ella estaba prestando atención, la respuesta de esta niña a la segunda venida de Cristo generó que no pudo dormir, es decir, su entendimiento fue muy claro y fue lógico, porque si entendió lo que estaba diciendo, obviamente no pudo dormir. Porque entendió perfectamente lo que implicaba que Cristo regrese, y siendo tan pequeña, ¿no? Estaba tan asustada porque ella no era creyente. Versículo 28, y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Primeramente les voy a decir lo que no significa este versículo. Un creyente ha estado tibio en su fe. No ha estado como en sus mejores épocas sirviendo al Señor, involucrado en el ministerio, en vidas, en discipulado, en asuntos espirituales. Ha estado más enfocado en asuntos personales, un poco distraído con las cosas de Dios. Ha leído su Biblia, no ha sacado tanto provecho, no ha sido un buen tiempo. Y él piensa al leer este versículo, bueno, si Cristo viene ahora, yo me voy a alejar un poquito avergonzado. Bueno, eso no significa este versículo. No habla de eso. Créanme que los que permanecen en Cristo tendrán una sola respuesta, y es muy clara en la primera línea. Cuando Él se manifieste, ¿qué vamos a tener? Confianza. La segunda línea no pertenece a los que permanecen en Cristo, sino para aquellos que permanecen en la iglesia, pero no en Cristo, que es muy diferente. Solo hay dos formas de enfrentar esta doctrina: confianza o terror. Podríamos agregar una tercera, que quizás es la peor de todas, que es la indiferencia. Pero hay dos formas de enfrentar esta realidad, que Cristo vuelve. Juan en su carta regresa a los mismos temas. ¿Se acuerdan que lo anticipé? De formas y palabras diferentes se remite a lo mismo en toda su carta, encara los mismos asuntos de formas distintas. Y hay una forma de decir esto mismo que lo encontramos en capítulo 4. Si me acompañan, solo leo dos expresiones. En el versículo 17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Los creyentes, que son los que han experimentado la perfección del amor, es decir, porque han respondido al amor de Dios, es decir, salvación, tienen ante el juicio, ¿qué? Confianza. Yo no sé si has tenido la experiencia de enfrentar a un juez, pero me imagino que si hay algo mal en tu vida, tendrás miedo, porque algo puede salir mal y terminarías preso o con algo en tu contra. Pero esta idea de enfrentar el juicio con confianza es la actitud de alguien que sabe que está todo resuelto, que no hay ninguna posibilidad de que algo lo perjudique. Bueno, esa es la actitud del creyente ante el juicio. Versículo 18 del capítulo 4 dice, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y el temor con qué tiene que ver? Ahí lo dice muy claro, porque el temor involucra castigo. El que tiene temor, el temor es lo contrario de la confianza, es porque tiene miedo al castigo, tiene temor. Y si no tiene su confianza puesta en Cristo, es una emoción o una reacción correcta, como esta niña que no pudo dormir, porque entendió perfectamente que si Dios regresara, ella estaría en problemas. Esta última expresión, y volviendo a nuestro versículo, capítulo 2, versículo 28, dice, no nos apartemos de él avergonzados. Significa trágicamente ser rechazados y condenados. Es decir, hay dos formas de recibir la segunda venida de Cristo. Confianza o ser avergonzados. Jesús lo dijo así, Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿qué significa eso? Significa negarse a creer, negarse a una relación profunda con Cristo, por vergüenza, por lo que sea. Dice aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Eso es lo que significa. Los incrédulos serán rechazados por Cristo en su venida y serán juzgados. Es muy lógico. Rechazaron en esta vida a Cristo. Cuando Él regrese, Cristo los rechazará a ellos. En cambio, los creyentes serán recibidos y salvados. Y a propósito, si en esta noche estás con nosotros, aquí, pero estás sin Cristo, deberías estar asustado. Deberías estar asustado. Y deberías perder el sueño hasta no arreglar tus cuentas con Dios, porque es un asunto muy serio. Pero los creyentes en su venida, dice Juan, tienen confianza. Y esta es una de las preciosas palabras de la fe, confianza. Y la palabra significa libertad, accesibilidad, seguridad, familiaridad. Es decir, esa confianza porque existe una relación. Voy a usar dos ejemplos donde esta palabra es usada. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es la palabra que usa Juan. Dice, ustedes creyentes, acérquense al trono, no de juicio, de gracia. ¿Cómo? ¿Con qué actitud? Confiadamente, es decir, con la libertad que tenemos de que no sucederá otra cosa que ser aceptados, amados, oídos por nuestro Padre. El otro uso, hay muchos más, pero solamente dos, dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué pasaría si un santo del Antiguo Testamento, cualquier hijo de vecino, no un sumo sacerdote, cualquier persona, ni un levita, entrara sin querer al tabernáculo o al templo, se mete por el patio principal, luego entra en el lugar santo y por curiosidad se manda para el lugar santísimo? ¿Qué ocurriría? Bueno, según la Biblia, moriría, ¿no? Moriría, porque no es permitido, no era permitido, excepto una vez al año para el sumo sacerdote y con una serie de cláusulas. Pero aquí el escritor dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo,
¿De dónde viene esa libertad? Por la sangre de Jesucristo. Podemos entrar a la presencia de Dios con una confianza porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y han sido pagados porque esa sangre se derramó por el justo que tomó el lugar de los injustos. Esa confianza no existe en un incrédulo. Los incrédulos no permanecen porque no están en Cristo. Y si no estás realmente en Cristo, tu fe es superficial, engañosa, y no tienen ninguna posibilidad de salvación cuando Cristo regrese. Solo les espera juicio. Entonces, es un asunto muy serio la permanencia en Cristo. La permanencia de los creyentes se evidencia en que ellos tienen confianza. Confianza. Es la misma confianza que vas a tener en el día que sepas que vas a partir. Algunos lo saben antes, en otros casos es una partida sin avisos, pero en la mayoría de los casos, de alguna forma, tenemos la gracia de Dios de saber que el día se acerca. Bueno, la confianza que tienen los creyentes es maravillosa. Es maravillosa. Es la confianza que tendremos cuando el Cordero, que Apocalipsis presenta con una aparente contradicción, porque habla de un cordero que es un animal manso, pero habla de la ira del cordero. Es decir, va a generar un terror que dice la Escritura que los hombres van a querer esconderse en las montañas. Porque realmente el Cordero regresa con una ira judicial santa. Y nosotros no tendremos terror. ¿Saben por qué? Porque estaremos de su lado. Estaremos en sintonía con su ira. Estaremos junto a Él en su venida. Terminamos con dos implicaciones prácticas. Recuerden que un aspecto de la permanencia de los creyentes en Cristo, en el contexto del fin, se evidencia en que sobrenaturalmente el creyente tiene confianza cuando Cristo regrese. Esa confianza que viene del Evangelio. Entonces, en primer lugar, la doctrina de la segunda venida siempre tuvo el propósito de despertar a la iglesia, despertarnos a la fidelidad, despertarnos al evangelismo, a las misiones. El hecho de que Cristo regresa de alguna forma debería estimularnos a hacer algo relevante, trascendental con nuestras pequeñas vidas y no invertir nuestras vidas en cosas que se pierden con este mundo. La segunda venida de Cristo es presentada en la Biblia para generar en nosotros sobriedad, fidelidad, santidad, servicio, ministerio. Pero nunca el debate infructuoso, las doctrinas escatológicas, jamás nos fueron dadas para generar un fruto tan pobre, amargo, superficial, como debates acalorados, divisivos, infructuosos, que dividen, debates intelectuales inservibles. Jamás, hermanos, jamás. Siempre que los autores bíblicos trajeron estas doctrinas a la iglesia, fueron para infundir aliento y esperanza a una iglesia sufriente que estaban pasando persecución. Estaban pasando realmente persecución.
No es que pusiste en Facebook un versículo, alguien te dijo, qué estupidez, uy, estoy siendo perseguido. No, no, eso no es persecución. Estoy hablando de persecución de verdad. Ese es el contexto de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Una iglesia que estaba perdiendo miembros porque estaban siendo martirizados. O estaban perdiendo miembros porque tenían que escapar por sus vidas. Ese es el propósito de la escatología. Infundir ánimo, valentía para enfrentar la muerte o esperanza también para enfrentar la muerte. Pero jamás, jamás para traer debates intelectuales que no aprovechan para nada. En segundo lugar, la confianza frente a su venida no viene de nuestra fidelidad, viene del Evangelio. Es el Evangelio que nos ha dado el deseo y la capacidad y el poder para permanecer. ¿Quién podría permanecer? Y este es el peligro de aquellos que abrazan la doctrina de la salvación por obras. ¿Cuántas obras? ¿Cuánto tiempo? No es el Evangelio. Pero más aún, aquellos que piensan que la salvación se podría perder. En última instancia, entonces, mi permanencia o mi fidelidad ayuda, completa lo que Cristo hizo, por lo tanto, hay mérito en lo que yo hago. Bueno, eso no es el Evangelio. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Y la permanencia, la fidelidad, la perseverancia es simplemente una actitud de fidelidad, de amor, adoración al Evangelio, a lo que Cristo hizo por mí. Entonces, finalmente, ¿quién tiene el crédito de nuestra perseverancia, es decir, de permanecer? Dios. Le damos toda la gloria a Él por permanecer. Es por eso que hay un cuadro en la Biblia precioso donde todos los galardones que los santos de todos los tiempos obtuvieron por su fidelidad, están presentados esos galardones como coronas. Finalmente, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que concluyen en entregarle todo al Cordero. Porque nos vamos a sentir indignos de llevar algún galardón ante la presencia de aquel a quien le damos todo el crédito por nuestra perseverancia. Vivimos en gratitud y adoración a quien nos sostiene en sus manos a salvo. Y cuando Cristo regrese, los creyentes correremos hacia Cristo con confianza. Si no has creído, querrás, créame, huir de Cristo. Huir de la ira del Cordero. Los no creyentes no podrán sostenerse en confianza. Huirán, si fuese posible, de la ira del Cordero. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos miedo al juicio? ¿Por qué nosotros tenemos esa confianza? Recuerdo haber leído de unos campesinos que observaban de lejos que venía desde las praderas un fuego comiendo toda la vegetación y temieron por sus casas. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es hacer un fuego controlado alrededor de sus viviendas. Bien enmarcado alrededor de sus viviendas, prendieron fuego todo ese sector alrededor de sus casas. Y los hijos de esos pueblerinos o campesinos preguntaron, ¿para qué? Y sus padres les decían, porque el fuego no pasará dos veces por el mismo lugar. ¿Por qué nosotros tenemos confianza si hemos pecado como todos los demás? Porque ya el fuego
de la ira y del juicio de Dios, pasó por nosotros. Solo que no vino a nosotros, sino que el Salvador dio su vida en nuestro lugar. Entonces, nuestra confianza no es autojusticia, es simplemente que confiamos en aquel que murió por nosotros. Amén. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿estás en Cristo Jesús? Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por nuestro amado Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz es incomprensible, Señor, pero estamos tan agradecidos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor y Padre, esta confianza que tenemos es por tu gracia, Señor. Padre, solo oramos que nos permitas permanecer todos los días de nuestra vida fieles a ti, demostrando así el poder del Evangelio, que no es por nuestros méritos y capacidad. Señor, oramos que si hay alguien en esta noche aquí que necesita venir en quebrantamiento a Cristo, pueda hacerlo con toda libertad. Tu palabra dice que Jesús dijo que el que a mí viene no le echo afuera. Señor, oramos por salvación en esta noche. Y también, Señor, agradecemos porque esta confianza es real, Señor. Tu pueblo dice, para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Señor, gracias por el Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano José Daniel.